Hola chicos, ¿todo bien? Aquí es la profesora Ira Valesca de español del PEPI, profesor Pedro Gómez. Bueno, espero encontrarlos muy bien y espero que se estén cuidando. Espero que estén tomando todas las medidas de seguridad para este momento. Sabemos que es un momento serio, que necesita de cuidados, necesita de nuestro esfuerzo y comprensión. La clase de hoy va a hablar de un tema que ya hemos estudiado en clase, pero les traje para que uno haga una comparación entre ese género narrativo. Entonces tenemos aquí la biografía y la autobiografía. A primer momento, la biografía es un escrito que narra la vida de una persona histórica o popular. Esto quiere decir que la biografía va a contar la historia de aquella persona. Claro que se va a fijar en los mejores hechos o mejor en los hechos más relevantes de la persona. La autobiografía ya es un escrito que narra parte de la vida, porque no es posible narrar toda la vida, ¿no? Hasta la muerte, no hay cómo. Entonces es un escrito que narra una parte de la vida de la propia persona que escribe. El segundo factor es que la biografía se fija en los hechos más relevantes de la vida del personaje. Esto quiere decir, yo no voy a narrar cualquier cosa, pero sí lo que fue importante en la vida de esa persona que transformó alrededor de ella. Ya en la autobiografía se fija en los hechos más significativos de su vida y los que quiere exponer, claro. ¿Por qué? Porque la visión de la persona que está escribiendo es totalmente distinta de la visión de la persona que está leyendo el escrito. El tercer factor es que la biografía es elaborada por un biógrafo, que es un especializado en un tema específico. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que el biógrafo es en la área científica. Entonces, él va a hablar de la vida del personaje, de la personalidad, pero solo va a buscar las cosas que le interesan en este ámbito, en el ámbito científico. Si fuera una persona de interés en la medicina, sería entonces hechos en la medicina. Si fuera de, de cuño periodístico, entonces probablemente sería para la parte política de la persona. Entonces, el biógrafo siempre tiene un interés. Él no va a buscar los hechos desordenados o cualquier hecho. No, él va a buscar los hechos dentro de su zona de interés. Ya la autobiografía es distinta porque el biógrafo es el propio personaje y escribe acerca de su interés personal. Quiere decir, si yo voy a escribir acerca de mí y yo quiero exponer mi vida profesional, entonces yo voy a hablar solamente las cosas que van a añadir, a abarcar mi vida profesional. Si yo quiero hablar de mi vida personal, yo quiero exponer la vida personal, entonces voy a buscar solamente los hechos de vida personal. Y así, por su vez, cada asunto por su vez. Bueno, después tenemos el personaje que tiene su vida narrada, es el biografiado. Entonces aquí uno ya vio que tenemos dos personas en la biografía. En la biografía tenemos el biógrafo, es la persona que estudia acerca de un tema y que estudia acerca de la vida de la otra, y el biografiado, que es el personaje principal de este cuento, de esta narrativa. Ya en la autobiografía es distinto. ¿Por qué? Porque el biógrafo y el biografiado son las mismas personas. A seguir tenemos una característica, una descripción en verdad de este género. La biografía es un género que mezcla la literatura y la historia con una vertiente a los memorialísticos. Profe, ¿pero qué es eso? ¿No? Eso quiere decir que siempre va a buscar algo que marcó en la historia, que va a traer una memoria, que va a guardar una memoria para las próximas personas. Entonces, la biografía tiene
la autobiografía es distinto. Él va a mezclar la literatura y la historia también, solo que con otro foco. El foco es la subjetividad del autor. Y ahí yo vuelvo a decir aquello que hablamos en clase. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad nada más es que el punto de vista. Entonces, mi subjetividad va a ser distinta de tu subjetividad. ¿Por qué? Porque es la manera como yo veo el mundo. Entonces, la persona va a escribir a partir de su punto de vista, de la manera como ve las cosas, y no al contrario, ¿no? Al contrario del biógrafo, ¿no? Que está escribiendo acerca de otra persona, él va simplemente narrar los hechos. Va a intentar quedarse neutro, sin poner su opinión. Esta es una distinción muy clara y muy fuerte entre esos dos escritos. La biografía, además de contar la vida de alguien, tiene como objetivo preservar los acontecimientos a sus herederos. Esto quiere decir, preservar es que se perpetúe, los hechos se perpetúen, que esa persona no se muera en la memoria de la sociedad, en la memoria de las personas que están cerca, familiares, amigos y hasta sucesores profesionales. Ya la autobiografía, además de contar sus hechos, tiene el objetivo de buscar una enseñanza. Están viendo que el enfoque aquí es distinto. Entonces ella busca una enseñanza, un punto de vista, una revelación íntima. Entonces cuando la persona escribe una autobiografía, en verdad no es para perpetuar nada, no es eso. Es simplemente para exponer algo, para dejar claro alguna cosa que ella tiene necesidad de poner para afuera. Es como decir, bueno, yo creo que fui muy buena en mi profesión y creo que las personas tienen que aprender o tienen que ver cómo eso sucedió para que puedan aprender. O entonces yo voy a poner los errores de mi vida para que las personas puedan aprender con ellos. Es más o menos en esta situación. La biografía generalmente, eso quiere decir que ni siempre puede estar en la tercera persona, ¿sí? Pero en la mayoría siempre está en tercera persona, porque si estoy hablando de alguien, ese alguien es la tercera persona, es él o ella. Jamás voy a ser yo, ¿no? La autobiografía ya es distinta, porque generalmente se escribe en primera persona. En algunos casos, uno encuentra autobiografías escritas en tercera persona, porque la persona quiere estar neutra. Es como verse a partir de otro ángulo, ¿no? Pero en la mayoría siempre se utiliza la primera. Otra cosa importante es que tanto la biografía cuanto la autobiografía utilizan de los pretéritos para describir los hechos del pasado. Quiere decir, si yo voy a hacer la narración de hechos que ya ocurrieron, que ya se pasaron, con seguridad yo voy a escribir en el pasado, ¿cierto? Para eso, yo puse ahí que son de los pretéritos. ¿Yo puse en qué? En plural. ¿Por qué? Porque ya les dije en clase que en español uno tiene 4 tipos de pretéritos. Y ellos van a transitar entre biografía y autobiografía. ¿Por qué? Porque a veces los hechos que yo cuento en la autobiografía me hace necesario que yo utilice un cierto pretérito, que tiene una cierta función. Y ya para la biografía, como es algo que ya ocurrió, son cosas más puntuales. Acuérdense de eso porque yo hablé mucho, hablé bastante en clase acerca de eso, de hechos puntuales, ¿no? Entonces él utiliza otro tipo de pretérito. Solo que para diferenciar los pretéritos uno va a tener una otra clase para eso. Hoy vamos solo a tenernos
a saber la función de este género, para qué sirve, cuándo se usa, ¿no? Y saber qué se utiliza en los pretéritos. Pero, profesora, ¿será que solo se puede encontrar las biografías en el pretérito? No, no es así. A veces se pueden escribir en el presente indicativo, pero con mucho cuidadito, porque el presente indicativo tiene un valor de pretérito. Bueno, aquí cerramos la clase de hoy. Esta clase de hoy la encerramos, ¿no?, con este tema. Y ¿qué es lo que yo quiero que ustedes piensen ahora? Yo dejé unas actividades para que ustedes vayan haciendo, trabajando con los pretéritos, trabajando con el tiempo, trabajando con la biografía, ¿no? Quiero que ustedes piensen en qué sería de interés aprovechar que ustedes están en casa, ustedes están teniendo tiempo de platicar con sus familiares, de estar más cerquita de ellos, de saber un poco más. Quiero que ustedes hagan una investigación familiar, es saber quiénes son sus padres o abuelos o tíos, qué es lo que tienen de hechos interesantes, hechos importantes que influyen en la vida de ustedes hoy. Entonces quiero que ustedes hagan una lista de hechos. Puede ser del papá, puede ser de la mamá, puede ser del tío, puede ser del abuelo, de la persona que viva con ustedes. Por favor, no me vayan a salir a hacer visitas y decir, tengo que hacer un trabajo de español. No, no es eso. Es las personas que viven en sus casas, las personas que están contigo en casa, ¿sí? Es eso que quiero. Entonces, si yo vivo con mi tía, entonces yo voy a platicar con mi tía, voy a preguntarle a ella qué es lo que ella hizo, que ella piensa que es un hecho, digamos, memorable, ¿no? Todos nosotros en algún momento hicimos algo de importante en nuestras vidas. Entonces quiero que hagan una lista de los hechos importantes y después elijan quién de las personas, quién del ámbito familiar va a ser el protagonista de la biografía que ustedes van a escribir, ¿cierto? Entonces me van a escribir una biografía, pero primeramente van a investigar y van a ver quién sería la persona que trae hechos que para ti son importantes, relevantes para tu vida, para tu creación, para tu formación de ser de hoy. Bueno, entonces, hasta la próxima semana y chao.